Si miran en internet, en Google, y ustedes marcan, por ejemplo, buscan más o menos estas frases, aproximadamente. ¿Dónde fueron transferidos las múltiples personas, barcos y aviones desaparecidos a lo largo de toda la historia en las Bermudas? Triángulo de las Bermudas. Bueno, hay muchos más lugares calientes en la Tierra que han desaparecido gente, ¿no? Pero lo más popular es Triángulo de las Bermudas. Barcos, aviones, sí, y submarinos. Pero no se han hallado ninguno. Por ejemplo, se hundió en 1912, tal, cuando se hundió el Titanic sí lo hallaron después. Y muchos barcos se han hundido, pero con gente dentro, ¿no? Cadáveres. Pero no en las Bermudas, curiosamente. Y luego, mucho más adelante, analizando las Bermudas, buceadores muy expertos y mini submarinos, y hallaron algo sorprendente que asustó mucho. Que en esa zona del Triángulo de las Bermudas hay pirámides sumergidas. Pero más tarde, en otras épocas más modernas, han desaparecido ejércitos enteros. No en la Bermuda, en otros sitios. Hay, vuelvo a decir, podía estar, por no alargar siempre los vídeos, podía estar datos. Ingleses, ejércitos de ingleses, militares, en campaña. En la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y ejércitos de españoles en los Pirineos. Ejércitos de chinos, ejércitos de franceses, ejércitos que estaban en campaña en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y luego anteriormente, en 1800 y pico, en las guerras españolas de secesión y tal. En fin, diferentes épocas que hay testigos oculares que vieron, que lo han contado y se han quedado perplejos, que siempre el mismo efecto, encampados en campaña de guerra, ¿no? En unas montañas, un ejército preparado con sus tiendas de campaña y cosas, y bajaba una nube de color verde un poco y los cubría, se elevaba la nube y desaparecían. ¿Dónde han ido a parar? ¿Dónde han ido a parar? Y la gente está perpleja. Pero muchas veces se especula, bueno, es que desertarían. No, no. Un ejército entero no deserta. Pero aunque en el supuesto que desertara, se sabría que cientos o miles de hombres pues han aparecido en su casa, que no querían la guerra, que no, o en otro país. No, pero no, un ejército desaparece y ya está y se fuman y no aparece rastro. Pero más, hay un caso, voy a poner una referencia siempre, una referencia, para que tengan un dato bíblico, en la Sagrada Escritura, el libro de Dios. Por ejemplo, en el Génesis, escrito por Moisés en el monte Sinaí, el primer libro de los Pentateucos, 5 libros, ¿no? Génesis, capítulo 5, versículo 24, ¿no? Que dice, más o menos lo leen, que el profeta Enoc le fue muy agrado a Dios, ¿no? Pero que desapareció. Dice que fueron a buscarle y tal, y no la hallaron, había desaparecido. Mucho más adelante, en el tiempo, más moderno, que otro profeta desapareció, el profeta Elías. Entonces las Sagradas Escrituras dicen que estaba con su profeta, con otro profeta, siempre un profeta llevaba un ayudante, ¿no? Y cuando él desaparecía o se moría o lo que pasara, el ayudante se quedaba. Entonces en el antiguo Israel, antiguamente, antes de haber un rey, que el primer rey fue Saúl, ¿no? Pues había un profeta, el primer profeta así bíblico fue Samuel, ¿no? Había un profeta, antiguamente a eso, luego había antes de eso Moisés, a Josué, había jueces, hasta el primer rey Saúl, ¿no? Mucho tiempo después. Pero dicen que Elías, estaba hablando con Eliseo, sabía que él iban a transferir. Entonces dice que habló con él, le dejó, entonces los profetas llevaban una capa así con señales especiales, que era el profeta, ¿no? Y una serie de rayas y cosas así, que reconocían que era profeta. Es como, por ejemplo, las religiones, ¿no? Uno sabe si es budista, o es hinduista, o es católico, porque llevan un traje rojo, un gorro así. O sea, entonces ya mira, un obispo, un cardenal o que sea. Y entonces llevaban un traje. Dice que se iba a despedir, ¿eh? Que le dejó el manto ese, el traje especial de profeta, y vino una nave, se posó, montó Elías, se elevó la nave y se lo llevó. Pero por mucho tiempo después, ese profeta escribió una carta a un rey, dándole unas instrucciones para una batalla en los enemigos de Israel.
Bien, volviendo más al tiempo moderno, ya digo, han desaparecido militares españoles en los Pirineos, y franceses, e ingleses, y chinos. Han desaparecido. Ahora la pregunta es siempre, bueno, ¿y a dónde van? ¿Y para qué? ¿Es un fenómeno? Porque claro, vamos a poner en cuestión, y es verdad, ¿no? Pero que en las Bermudas hay pirámides. Y ya diré la función de las pirámides en su día. Hay pirámides en toda la Tierra y las hay en la Luna y las hay en Marte. Pero ya diré, cuando pueda hablar en los medios de comunicación con todo lujo de detalle, la función de las pirámides. ¿Quién las hizo en verdad? Nada de esclavos, ni mayas, ni aztecas, ni marcianitos verdes. ¿Quién las hizo? ¿Y con qué fin? Porque un monumento de esa magnitud tiene que tener un fin. No es capricho ni decoración, cosas raras de esas. ¿Con qué fin? Y lo entenderán. Pero vuelvo al primer profeta transferido, Enoc. Nos dice, porque cuando un profeta muere, ha muerto. Le dice en la Biblia, un rey muere, muere. Pues ha muerto tal edad, tal, y dejó a su hijo, tal. O sea, escribe unos detalles de que ha muerto. Por ejemplo, fíjese un detalle que Moisés, que era el mensajero de Dios, cuando Dios le mandó para liberar al pueblo de Israel a Egipto, entonces en el monte Sinaí, que Moisés había sido 40 años antes hijo adoptivo ya se conoce la historia de Moisés, de la hija del faraón, o sea, que había estado en las alturas, ¿no? Pero era un judío, no un hebreo. Entonces un faraón había dicho que todos los hebreos que se multiplicaban demasiado, que era un peligro para los egipcios, que todos los niños que nacieran los mataran. O sea, un genocidio de esto. Y entonces que los tiraran al río Nilo. Venga, nada más nacer afuera. Pero Moisés no. Dice que la hermana Miriam se llamaba, y entonces no hizo caso. No. Y entonces le metió un canista y esperó que la hija del faraón se estaba bañando en el río Nilo. ¿Tal? Dice que puso una canista y le dejó para que le viera al niño. Entonces la chica estaba bañando y vio, mira una canista, mira un niño. Pero era muy guapo, Moisés, muy bello. Dice, vamos, no le matemos, vamos a adoptarle y tal. Y le hizo hijo adoptivo. O sea, tenía una cultura de los judíos, perdón, de los egipcios, pero sabía que era judío, porque además se le dieron a adoptar la hija del faraón, no le quiso amamantar ella, sino dijo, vamos, buscamos una hebrea para que le amamante y le adopte. Y astutamente la hermana del Moisés, Miriam, entonces dice, mire, yo le cuidaré, ¿no? Le llevo a mi madre y se lo lleva a su propia madre. Que le cuidemos nosotros, si no le parece mal. Bueno, sí, cuidarle, etc. Moisés, otro detalle interesante, es que dice la Biblia en el Deuteronomio, en el último capítulo, miren, el capítulo es muy interesante cuando dice, es que son muchos detalles que me podía expandir de detalles que no ha pensado nunca nadie. Bueno, pues Moisés dice que no iba a entrar en la tierra prometida. Dice que desapareció. Había desaparecido muchas veces, antes 40 días, no una vez, 40 días. Iba al monte Sinaí a hablar con Dios, con Jehová Dios, y ya no bajaba. Pero una vez, varias veces. Le daba instrucciones, le dio las tablas de la ley, le dio leyes, tal. Pero dice en el último momento, pues, que entre en el pueblo de Israel, que manda a tu ayudante. Entonces, siempre había un profeta, ¿no? Josué, que lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida y tal. Pero él se quedó allí. Dice que Dios lo enterró, lo hizo desaparecer, no lo encontraba por ningún sitio, y hasta el día de hoy. Pero luego, años, muchos siglos después, apareció, hay un texto en la Biblia, que estuvo hablando con Jesucristo. Tuvo una visión en el monte Tabor. Dice que apareció Moisés y apareció Elías. Y estuvieron hablando con Jesucristo, los apóstoles de Jesucristo. Dice, pero es Moisés y Elías estaban hablando, le estaba dando instrucciones y tal. Y entonces dijeron los apóstoles, bueno, hacemos una tienda de campaña. Es maravilloso, mira a Moisés ahí, con Jesucristo, el Hijo de Dios, y con Elías. Digo, no, estuvieron dando instrucciones y desaparecieron otra vez. Dos personas que también no murieron, no normalmente, como todo el mundo, sino que desaparecen de escena. Jesucristo una vez dijo, hablando a mucha gente, que eran judíos, pero eran abateos, eran de diferentes tribus, unos samaritanos, que sí eran medio judíos, porque había habido la invasión de Israel, había sido siempre por otras naciones, asirios, egipcios, muchas tribus que estaban alrededor, siempre intentando invadir Israel, ¿no? Entonces, Jesucristo le preguntaron los fariseos, bueno, dice, esta gente, dice,
los sauceos y tal. Dice que no hay, la muerte es la muerte, que no es eso de resurrección, que tú, porque él había resucitado Jesucristo gente. Y Elías también había resucitado gente. Y Eliseo, otro profeta, también gente. Niños, los había resucitado, estaban muertos. No lo creían todavía. Y Jesucristo le dijo una cosa interesante, ¿no? Dice que le explicó a la gente que dice, mira, cuando Moisés habló con Dios en el monte Sinaí, con Jehová Dios, Dios le dijo a Moisés, vete a Egipto, habla con el faraón, que suelta a los hijos de Israel inmediatamente. Hoy 10 plagas por medio y arraso contra Israel. Y entonces Moisés le dijo a Jesús, bueno, pero Señor, ¿y qué digo? ¿Qué me ha mandado? ¿Quién me ha mandado? ¿Qué diré? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Dice, tú le dirás, me ha mandado Jehová. Y le dirás, yo soy el Dios de Abraham, el primer profeta, bueno, el primer era el padre de todos los israelitas, de todos los judíos. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, su hijo, y el Dios de Jacob. Bien. Y fue, ya saben el relato, no le quedaba salir testarudo el faraón hasta que arrasó con todo Egipto, con el faraón, con todos los militares, con todo. Se acabó. Pero interesante que Jesucristo le dijo, mire, le dijo a aquella gente, a los fariseos que no querían la resurrección, mira, Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Pero no le dijo a Moisés, yo fui el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dijo, yo soy. Porque para Dios todos viven. En otras palabras, para Dios no ha muerto nadie. Son problemas de la barrera del tiempo. Es decir, para Dios dice, están vivos. No lo puede entender hoy la gente un día no está. En otras palabras, están vivos. Muchos de estos que he dicho que han desaparecido, muchos, incluido Enoch. ¿Dónde? El centro de la tierra. Allí iremos a parar el pueblo de Dios, los sobrevivientes del Armagedón final. Millones. Ya está todo preparado. Allí están los de las Bermudas y muchos otros. Muchos otros. No es que estén todos los desaparecidos allí, pero están allí. Vivos. Porque para Dios, dice la Biblia, todos vivimos. La muerte, dice la Biblia, no será más. La muerte es un efecto de la rebelión de ángeles y del primer ser humano. Pero el sacrificio de Jesucristo anuló aquello. Es decir, es muy difícil entender. Pero un día, la promesa de traer todos los que han muerto, 25.000 millones se calcula, a la vida, y todos viviremos. Y un día el pasado se habrá olvidado y nunca pensaremos que tuvimos los que hayan estado muertos, que estuvieron muertos. Pensar que han estado vivos, han estado durmiendo. Es maravilloso y apasionante. Pero lo complejo es que las religiones le han enseñado falsedades. Ese es el problema. Porque dice la Biblia que Satanás es el gobernante del mundo, el padre de la mentira, el homicida, el que engañó a Adán y Eva y engañó a la humanidad. Y millones de ángeles vino en la tierra, tuvieron gigantes y engañaron a la humanidad. Y le siguen engañando. El hecho de que la gente tiene miedo a la muerte y se han aprovechado muchas religiones para enseñar y saquear a la gente con el más allá. Que si tú te mueres y pagas y haces ceremonias, pagando siempre funerales, misas, bautismo, bodas, bum, 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 bum. O sea, pagando. Antes de nacer y después de muerto, miles de años, todavía gente pagando funerales para que sus parientes, porque dice, si no, Dios manda demonios y te van a quemar eternamente. Y entonces el miedo y pagan y hacen fortuna. Para Dios no están en ninguna parte, están vivos. Y para Dios, un día todos estaremos presentes en la superficie de la tierra. En fin, es muy complejo explicar todo esto en pocos minutos. Cuando tenga la oportunidad de revelar los misterios, sacaré los gigantes de roca en España y en todo el mundo, y los dinosaurios también. Verás dónde va a parar la UNESCO. Y sacaré la nave de Salomón de Tarsi que hizo en España, sacaré el arca de la alianza en España, sacaré el cuerpo de Noé y su familia en España, y sacaré mil cosas más, la cueva de Hércules que está esperando. Entonces la gente despertará y verá que hay una apasionante esperanza pronto de que la muerte, como dice en la Escritura, no será más. Revelación, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Es en todo esto, quiero decir, que todo lo que ha aprendido la gente en el tema religioso, de estas religiones paganas, es una mentira. Han saqueado a la gente, han explotado a la gente, el miedo al más allá. Pero Dios es amor, dice la Biblia, no tiene amor, es amor. Y Dios ha prometido que la muerte, el dolor, las lágrimas, las enfermedades, desaparecerán y no serán nunca más, ni volverán al recuerdo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4.